Hola, buenos días. Soy Isidro Ruiz López, soy cirujano de la Universidad de Murcia hasta ahora. Ahora me he cambiado al hospital de la UCAM, ¿vale? Que es un hospital nuevo, súper grande, que han hecho en Murcia. Y bueno, voy a dar una pequeña charla sobre lo que es el cólico equino, ¿vale? Como sois estudiantes, ¿vale? Hay algunas imágenes que son bastante explícitas, ¿vale? Si a alguien le molesta, pues me lo decís, ¿vale? Pero es para que veáis lo que es un cólico de verdad, no lo que se ve de fuera, ¿vale? Ese es un cólico visto desde dentro, podríamos decir, ¿vale? Bueno, una de las cosas que tenemos que hacer primero es definir qué es un cólico, ¿vale? Es una palabra que viene de esas letras de ahí, que es el griego, que significa cólicos, ¿vale? Cólicos simplemente se refiere a colon, ¿vale? Pero la definición de qué es un cólico es general, no solamente en la parte de caballo. Entonces sería un cuadro de dolor abdominal agudo e intenso, de carácter inesperado, ¿vale? Fluctuante, o sea que va cambiando de fuerza, de nivel, más o menos, en un momento, que a veces va precedido de una sensación vaga de malestar, típico caballo que parece que está desganado, ¿vale? Y que afecta a las vísceras y órganos huecos, ¿eh? Que están provistos siempre de pared muscular. Entonces, como consecuencia de esas contracciones violentas de esas fibras musculares, por el intento de funcionar, ¿vale? Es cuando se produce esa alteración y que puede tener una posibilidad de que se atranque, o sea, de que no progrese ese contenido, ya sea líquido, ya sea heces, ya sea orina, cualquier cosa, ¿vale? Entonces, por eso, por ejemplo, también se llama en medicina humana un cólico de orina, un cólico biliar, un cólico, porque cólico significa solamente dolor de abdomen, ¿vale? Cualquier cosa es cólico. En cambio, en lo que es caballos, nosotros tenemos una definición más exacta, que sería un síndrome. ¿Sabéis lo que es síndrome? Es un conjunto de síntomas, ¿vale? Morboso significa que es malo, ¿vale? De una forma aguda y siempre dominado por un dolor abdominal y que puede afectar a diversos órganos o aparatos. En los áquidos siempre que se habla de cólico es el aparato digestivo. Y por eso nosotros no le llamamos cólico de verdad, aunque de una manera normal siempre decimos cólico, pero en realidad el nombre exacto es síndrome de abdomen agudo, ¿vale? Esa es la definición. Bien, uno de los grandes problemas que tiene el cólico es que para los dueños de estos caballos y para los veterinarios, ¿vale? Seguramente sea el problema más importante que hay, ¿vale? Para mí serían dos, y luego la infosura, ¿vale? Son las dos cosas más comprometedoras que tenemos los veterinarios que nos dedicamos a esto. Y fijaros que el término cólico, ¿vale? Comprende cerca de 100 condiciones, ¿vale? Dentro del abdomen, o sea que es una palabra muy general, ¿eh? El cólico no es, esto es simplemente que ha comido, no. O sea, puede haber hasta 100 causas diferentes que provoquen los mismos síntomas, ¿vale? El cólico siempre se debe de considerar como una urgencia, ¿vale? Por dos cosas. Uno, por la vida de lo que es el caballo, porque se puede morir, y es una de las mayores causas, si no la mayor causa de muerte de estos animales, y sobre todo también es una urgencia por el propietario. ¿Por qué? Pues porque le da miedo, o sea, teme porque sabe que es una de las causas con más probabilidad de lo que es muerte si no se atiende correctamente. El problema que tienen los cólicos es la disponibilidad, ¿vale? O sea, sobre todo de los propietarios que estén pendientes de sus caballos y que haya veterinarios que puedan atenderlo en ese momento, porque las horas son cruciales, ¿vale? Las horas en un cólico puede determinar que un caballo sobreviva a que se muera, ¿vale? Es una diferencia. ¿Cuál es el problema también? Que se presenta a unas horas bastante intempestivas. O sea, la mayoría de las veces son por la noche o por la mañana. Y muchas veces también se retrasa demasiado
el tiempo de que se llama a un compañero que vaya a ver lo que es el cólico, pues porque le voy a pinchar no sé qué, le voy a dar una vuelta, le voy a pasear, que es un cólico de orina, no sé si lo había escuchado alguna vez. Bueno, pues el cólico de orina en caballo no existe, ¿vale? No existe, ¿vale? Solamente cuando hay algunas veces que pueden tener piedras, ¿vale? Pero no les da este tipo de sintomatología. Y otro problema que tiene los cólicos es que es un tratamiento muy largo. O sea, no vale solamente llegar, poner la sonda, vale, que me voy, dale, a veces hay que poner suero, fluidoterapia, volver a palpar, volver a sondar. Es una enfermedad bastante compleja. ¿Cuáles son las causas? Bueno, pues hay muchas causas y una de las causas, podemos, las predisponentes, ¿vale? Según la edad, ¿vale? En los potros, los más típicos son las intususpecciones, ¿vale? Y los parásitos. Las intususpecciones, que no sé si lo sabéis, es cuando una tripa se mete dentro de la otra, como si le dieras la vuelta a esto, por ejemplo, ¿vale? Sería una intususpección. Se mete dentro de la otra y hace como un nudo, ¿vale? Y en los caballos que son ya con edad, ¿vale? Sobre todo son los lipomas, que luego vais a ver unas imágenes. Eso es un problema de... luego, cuando lleguemos a esa zona, que vais a ver un montón de imágenes, os lo explico. Los cólicos pueden afectar a cualquier edad, ¿vale? Pero, aunque parezca mentira, cuanto más mayor es el caballo, mejor pronóstico tiene, ¿vale? Porque normalmente en los animales jóvenes suelen ser cólicos muy, digamos, malos, ¿vale? Porque todo lo que hemos hablado ahí arriba de intususpecciones, eso es cirugía sí o sí, ¿eh? En cambio, en los caballos, pues hay, como luego veréis, hay otro tipo de lo que es cólicos que son solamente cólicos médicos, que ya os explicaré un poquito. Según el sexo, ¿vale? En las hembras es más frecuente la torsión de colon, ¿vale? Y también la torsión de útero. Pero la torsión de útero, aunque den los mismos síntomas, ¿vale? No es un cólico, es una torsión de útero, ¿vale? Y en los machos, lógicamente, las hernias inguinales, ¿vale? Es la causa por la que más se pierde genética, ¿vale? Porque, es decir, supone la castración, ¿vale? Y muchísimas veces, cuando viene ya el caballo a los hospitales, el caballo ya está en un estado bastante malo, ¿vale? Y el éxito de la cirugía es un poco malo, podríamos decir, ¿no? En cuestión de la raza no hay ninguna predisposición, ¿vale? Hay gente que dice que los árabes pues tienen una serie de cosas, pero bueno, no hay ningún estudio que diga que los caballos por raza española, por ejemplo, pues tengan ese problema. Bien, una de las cosas que sí, aunque no está demostrado científicamente en el sentido de que se haya hecho un estudio con casos clínicos, ¿no? Sino es una cosa simplemente de los años de todos los cirujanos que van viendo según la época del año. Pues entonces, el tiempo, siempre se ha dicho que cuando hace mucho calor hay más cólicos que cuando hace cambio de temperatura. ¿Vale? Pues entonces, lo que sí se ha visto es que cuando hay mucho calor, veis que los caballos beben, o sea, menos agua. ¿Por qué beben menos agua? Pues porque la mayoría de los bebederos, ¿vale? Ese agua está caliente, ¿eh? Y un caballo bebe al día 40 litros diarios. Y en verano suelen llegar hasta 50 litros diarios. Si ese agua está caliente porque pasa por una tubería que no está bien aislada, lo que suele ocurrir es que ese animal bebe lo que necesita, pero no la cantidad que sería ideal para eso. Y encima, si el caballo está aquí en Murcia 40, 42 grados, pues suda. Y si encima está comiendo un tipo de pienso, por ejemplo, muy rico en lo que es alfalfa, por ejemplo, eso produce un aumento de la sudoración porque aumenta el metabolismo y entonces los caballos sudan más, entonces necesitan beber mucha más agua, ¿eh? Y si hay menos agua, pues seguro que hay lo que es un cólico. Y el frío también está asociado, pero simplemente porque beben menos agua. Si esa agua está muy fría, pues ellos beben menos cantidad de agua. Está bastante relacionado con la cantidad de agua que bebe. Pero lo que sí se ha visto en un estudio simplemente sintomatológico, es decir, número de casos según temperatura, según época del año y tal, es lo que veis abajo, ¿vale? Es decir, los cólicos aparecen 2 o 3 días después de un cambio, ¿vale?
brusco de la temperatura, sea por frío o por calor, normalmente más por el calor. Pero esto no es un estudio científico en el sentido de que se haya hecho, es decir, pruebas, sino simplemente ha sido la experiencia de muchos veterinarios de todo el mundo que han ido relacionando todos estos puntos. Bien, ¿cuáles son las causas predisponentes aparte que tiene esto? Pues una de las cosas que tiene es un corte sagital de un caballo cortado por el medio, ¿vale? Y es que tiene unas tripas, ¿vale? Sus intestinos son muy diferentes, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que el caballo es herbívoro, pero no es rumiante, ¿vale? Y eso es un gran problema. Entonces, ellos tienen que hacer la digestión en el ciego, que es este que hay aquí, que es enorme, ¿vale? Que tiene una capacidad de 100 litros, ¿vale? Y entonces tienen una diferencia de la luz, de lo que es la luz, ¿vale? Súper grande. Hay zonas que tienen este tamaño, este tamaño, este tamaño, ¿vale? Y va pasando. Entonces, la probabilidad de que haya atranques, ¿vale? Obstrucciones, es muy alta. Uy, perdón. Bueno, da igual. Otra de las cosas que ellos tienen es que, bueno, todo su intestino está suelto, ¿vale? O sea, un caballo tiene 36 metros más o menos de intestino, pues casi todo está suelto. Suelto está colgando desde arriba, ¿vale? Entonces la probabilidad de que eso se mueva por todos lados es muy alta, ¿vale? Por eso son los que más torsiones tienen de todas las especies. Y otra cosa son los mesenterios. Los mesenterios son estas fibras que hay aquí, que son las que sujetan a todo en este caso sería el intestino delgado, ¿vale? Son los que lo sujetan para que estén en una posición más o menos normal dentro del abdomen. El problema que tiene es que es muy lábil, ¿vale? Que se rompe con mucha facilidad. Y entonces nos pueden ver, aquí tenéis una imagen de un agujero, ¿veis? ¿Vale? Cómo se ha metido dentro de ese agujero que es espontáneo, ¿eh? Y con el tiempo se ha obstruido, ¿eh? Y ha provocado una hernia interna que se llama, y eso es una problemática que tienen los caballos. Luego tiene un proceso digestivo muy complejo, que eso es lo que estaba comentando, que no son rumiantes, ¿vale? Es decir, tienen que pasar por intestino delgado. Tienen un estómago muy pequeño, con una capacidad solamente de 10 litros, ¿vale? Y entonces tienen que pasarlo, tienen que pasar intestino delgado, luego a ciego, en ciego tienen que hacer la digestión, luego a colon. Entonces, la probabilidad de que haya fallos es bastante alta. Bien, son muy sensibles a los cambios de la alimentación. Todos sabéis que un caballo que está comiendo un pienso no se puede dar o no se debe de dar, ¿vale? O un caballo que esté con heno no le puede meter paja de golpe porque es muy fácil que el caballo tenga una obstrucción. Los caballos están preparados para lo siguiente, como veis aquí, para estar sueltos y estar comiendo siempre, 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 siempre. El caballo necesita andar, ¿vale? Para hacer su proceso digestivo. Eso se llama el reflejo gastrocólico. Ellos necesitan andar, ¿vale? Para que su intestino tenga una mejor, o sea, que funcione mejor. Y luego otra cosa que tiene, curiosísima, solamente en la parte del abdomen, es que tiene un bajo umbral de dolor. Es decir, son muy sensibles, ¿vale? Con un cólico pequeño, por ejemplo, simplemente con un timpanismo, que son fáciles de lo que es curar, presentan una sintomatología bestial. No sé si lo habéis visto alguna vez, un caballo que parece que se va a morir y luego al final simplemente que tiene un timpanismo y no pasa nada, es como un gas a lo bestia, eso sí, ¿vale? Pero es gas. ¿Vale? En cambio, si un caballo, si por desgracia lo habéis visto con una fractura, con la pata colgando, es capaz de seguir comiendo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pero en cambio con esto, todos me imagino que habéis visto un cólico, parece que se van a morir. La causa determinante, es decir, que es culpa nuestra, culpa nuestra, sería el mal manejo, es decir, la comida, darle de comer cuando nos apetece, porque ahora yo lo que decido que los caballos comen 2 veces solo, porque me viene mejor a mí, no porque el caballo necesite. El caballo necesita comer, puedo repetir, constantemente, ¿vale? O prácticamente constantemente. La forma de lo que es el trabajo, no puedes coger a un caballo y recién con todo el estómago lleno, ¡pum!, meterle
o sea, 3 horas o irse de excursión 5 o 6 horas, ¿vale? Porque al final se va a deshidratar, una serie de cosas. Y luego unas cosas que son típicas de ellos solos, ¿vale? Que es, sobre todo es que todos sus intestinos están sueltos. Se pueden ir para cualquier lado. Bien, el más normal, ¿vale? Y lo que suele ocurrir siempre que hay un cólico es que hay una obstrucción, ¿vale? Puede ser por muchas cosas, como veis, ¿vale? Pero siempre se produce gas, ¿vale? Si hay una obstrucción, pues produce gas, que puede ser por la comida, puede ser por muchas más cosas, puede ser una estrangulación, puede ser un giro, puede ser un vólvulo. Y esto lo que va a provocar es un estiramiento de las fibras nerviosas del peritoneo visceral, ¿vale? El peritoneo, que todos lo habéis, hay dos, uno que está pegado a lo que es la parte interna del abdomen, y luego todas las vísceras tienen su peritoneo visceral. Ese peritoneo visceral es por donde van todas las fibras de los nervios, ¿vale? Entonces, cuando eso se estira o se comprime, hay un dolor muy fuerte. Por eso un caballo de pronto se tira al suelo, ¿vale? Es porque se ha hinchado de una manera muy rápida y eso duele mucho, ¿vale? En cambio, cuando es un cólico más lento, podríamos decir, como no se ha estirado tan rápido, duele menos, pero suelen ser los peores, aunque en mi experiencia, ¿vale? Entonces, simplemente que veáis que hay una compresión de la zona de todos los vasos de la pared del intestino, hay un aumento de la presión hidrostática capilar dentro de todos los vasos sanguíneos y, lógicamente, hay una filtración, sale líquido, ¿vale? Sale líquido y se produce un edema, una inflamación del intestino, ¿vale? Y cuando se produce eso, se produce una salida de líquido al intestino y ahí es lo que habéis visto algunas veces cuando se mete lo que es la sonda y tiene reflujo, ¿vale? ¿Lo habéis visto algunas veces salir? ¿Vale? Pues es eso. Pero, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que siempre se produce una hipovolemia. En todos los cólicos, ¿vale? Hay hipovolemia, todo. Ya, todo depende de si es más grave, menos grave, nos puede aparecer un colapso, ¿vale? Y luego el shock. El shock de un caballo no es como las personas. El shock es el típico caballo que ves que está muy malo y de pronto se queda quieto y dice, ay, parece que está mejor. No, ¿vale? Está entrando en shock, ¿vale? Porque los caballos no entran en coma, ni los perros. Solamente la única especie que entra en coma somos los humanos, ¿vale? El caballo no entra en coma, entra en shock. Y su posición es la típica, está quieto. Ah, sí, está mejor. No, o sea, pues igual se está muriendo. Entonces, bueno, cuando hay todo esto, ¿vale? Toda esta historia que hemos comentado, ¿vale? Uno de los problemas que hay es decir, como tiene muchas bacterias, ¿vale? Sobre todo unas bacterias que son gram negativos, que sabéis lo que son, ¿vale? Que tienen pared, ¿vale? Pues esos se rompen, ¿vale? Y entonces esas sustancias que están dentro de la pared, de las bacterias, pasan a la circulación y producen la endotoxemia, que es esto, bueno, luego vais a ver, son estos caballos que tienen toda la zona de los dientes, la zona de la mucosa, la tienen como roja, luego vais a ver imágenes. Y es lo más grave que tiene porque es la mayor causa de infosura, ¿eh? La endotoxemia. Bueno, aquí tenéis la fisiopatología, que es un poco larga, ¿vale? Bueno, estos son los típicos cólicos, ¿eh? Son timpanismo, lo que es primario, simplemente gas, ¿vale? Las obstrucciones simples, que son las impactaciones, ¿vale? Cuando hay, con un caballo se hace una exploración rectal y aparece y te dice, está atrancado, ¿vale? Eso sería una obstrucción simple. Luego tenemos las obstrucciones estranguladas. Es una obstrucción, pero la causa es que el intestino se ha girado, ¿vale? Se gira sobre sí mismo y entonces no puede pasar, es una obstrucción. Luego hay infartos. Hay infartos, es una zona de intestino que se muere porque no tiene riego sanguíneo. ¿Por qué? Pues simplemente puede ser por trombos, puede ser hasta por los parásitos, que son los más frecuentes, ¿vale? Luego están las enteritis, luego están las peritonitis y luego las adherencias, que son los que... Pero bueno, la suerte es que la mayoría de los cólicos son estos dos, ¿vale? El de arriba, el primero, y el de abajo.
Y gracias a Dios, esos son todos cólicos médicos. La mayoría son cólicos médicos. ¿Vale? Y solamente el 10% son los otros. ¿Vale? Entonces, es decir, la probabilidad de éxito en un cólico es muy alta si lo coges a tiempo. Los síntomas. Bueno, los síntomas, todo el mundo más o menos va, pero voy a dar una de esas. Simplemente hay caballos que no comen, ¿vale? O que comen, ahora quiero comer, ahora no quiero comer. ¿Vale? No son constantes. Sobre todo, una de las causas es que no estercolan, ¿vale? Cese de la defecación, solo decimos estercolar, pero en realidad es defecación. Los síntomas de lo que es dolor, aumento de las pulsaciones cardíacas, ¿vale? Que es muy importante. El pulso, eso es más difícil si no tenemos experiencia. Y luego la palidez o la coloración anormales de las mucosas, ¿vale? Que son muy, muy importantes. Ahora, ¿vale? Aquí tenéis un vídeo, este es un potrito, ¿vale? Con una intususpección, que se operó y está vivo. ¿Vale? Este es otra posición que puede ocurrir es un pony, y eso es esa posición de sentado de perro. Eso es porque está tan hinchado que no puede respirar, entonces se sienta para que sus intestinos bajen, le dé espacio al pulmón. ¿Vale? Suele ser o también a veces una rotura diafragmática, pero bueno, son los menos. Aquí tenéis más ejemplos de que se revuelcan, ¿vale? O simplemente que rascan. ¿Vale? Aquí tenéis otro, a ver si funciona, ¿veis? Este caballo pues estaba en observación y empezó con eso y lógicamente acabó en quirófano. ¿Ves? Que él quiere tirarse, no quiere tirarse, está incómodo. Y ahora cuando hace eso parece que está normal, pero no, porque les da como retortijones, podríamos decir. Esta foto siempre está sacada aquí en el Club Hípico de Lorca hace por lo menos 25 años. ¿Vale? Este caballo se tiraba totalmente en el asfalto, le daba exactamente igual. Fijaros como tiene tanto dolor que son capaces de tirarse al asfalto, les da igual cuando tienen un cólico. Otro de los síntomas es que se tumban y simplemente se miran hacia un lado. No significa que porque se miren al lado izquierdo tengan el problema en la izquierda. Ellos simplemente lo que miran es que tienen una sensación, digamos, rara, y ellos pues intentan ver qué es lo que está pasando. Vale, aquí vais a ver las mucosas. Esto sería una mucosa normal. Para ver la mucosa de cualquier caballo es muy fácil. Simplemente le coges el dedo, o sea, la mano así, presionas, ¿vale? Y luego cuentas hasta 3. ¿Vale? Entonces tienes que ver que la zona donde tú le has hecho la fuerza con el dedo tiene que recuperar su color normal, ¿vale? En menos de 3 segundos. Si no lo hace, ¿vale? Entonces tenemos un problema. 3 segundos no es 1, 2, 3, es 101, 102, 103. ¿Vale? Si lo decís así, son 3 segundos. Si decís 1, 2, 3, no son. ¿Vale? Entonces 101, 102, 103. Esto sería una normal. Otra cosa importante es ver también la mucosa de los ojos, ¿vale? Aquí veis este que es normal, que de arriba, ¿vale? Este que no se ve muy bien, ¿vale? Este no es normal y este es totalmente anormal, que es rojo, ¿vale? Y hay algunas veces que nos encontramos la mucosa de los ojos de color amarillo, ¿vale? Eso es por el aumento de la bilirrubina, como la canción, pero aquí significa que el caballo lleva sin comer por lo menos 2 días, ¿vale? Y entonces aumenta la bilirrubina, porque el caballo no tiene vesícula biliar, ¿vale? Solamente hay 2 animales que no tienen vesícula biliar, y es el caballo y el palomo, ¿vale? Entonces ellos no pueden reservar, tienen que soltarla a la sangre, si no la usan. Aquí tenéis una mucosa anormal, ¿veis? Está totalmente roja y en esta zona veis aquí un halo, ¿vale? Pues este animal está empezando con lo que antes comentamos de la endotoxemia. Eso significa que está mal, aunque no tenga síntomas. Vale, hay que tener cuidado, esto siempre lo digo porque hay un producto que es buenísimo, ¿vale? Que es el famoso Finadin, el Flunixin, ¿vale? El Flunixin es un gran medicamento, pero tiene un problema, y es que nos engaña muchísimo, ¿vale? Todo un caballo con esto le pone Finadine y recupera su color normal, pero es falso, ¿vale? Es por un sistema de los vasos sanguíneos y tal.
Entonces, siempre que se le ponga finadine, antes de eso hay que mirar las mucosas y hacer la prueba esa del dedo, porque al veterinario siempre le va a hacer mucha ayuda. El finadine es muy bueno, pero es la mayor causa también de muerte porque engaña, engaña muchísimo. Mejora la función cardíaca y entonces mejora toda su condición general. Aquí tenéis otro, ¿vale? El de la parte de izquierda, que está grave, ¿vale? Y aquí tenéis otro que parece que está normal, pero no está normal porque está muy pálida, ¿vale? Muy pálida. Entonces, eso bueno, es decir, el de la izquierda es mucho más grave y el de la derecha es menos grave, ¿vale? Es menos grave porque eso simplemente es por una hipotonía vagal, ¿vale? Pero ya nos está diciendo que algo no está bien. Hay que hacer, si no tenemos, es decir, la posibilidad de sacar sangre, lógicamente, ¿vale? Pero nosotros sí podemos ver si un caballo está deshidratado. Y es muy sencillo, es simplemente hacer la prueba del pellizco. ¿Vale? Fijaros, este es un caballo normal. Hacer la prueba del pellizco y el caballo en 7 segundos tiene que recuperar toda su posición normal. Si se mantiene lo que es la arruga, significa que a ese caballo le falta agua. ¿Vale? Hay veces que hay que poner suero, o otras veces simplemente si el caballo puede lo que beber agua, es mejor. Porque porque se ha comprobado que un caballo se rehidrata mejor vía oral que vía intravenosa, aunque parezca mentira. Se absorbe mucho más rápido, y lo humano igual, vía digestiva, que no que te meten aquí lo que es un gotero. Entonces, si el caballo puede beber, que beba. Y luego, fijaros, este curioso, que te pueden encontrar síntomas como este. ¿Ves? Él cree que tiene algo y no sabe por qué, entonces está intentando lo que es quitarse, lo que se pega patadas, incluso a veces se muerden, sobre todo si son machos, ¿vale? Que incluso hay caballos que se arrancan el testículo, ¿vale? Entonces ellos intentan, hay algunos caballos que, no sé si que te puedes encontrar que andan, andan hacia atrás porque creen que empujando le va a salir esa tranque que hay, ¿vale? Otro síntoma que es que, sobre todo lo que son los machos, cuando sacan lo que es el pene, no significa que ellos quieren hacer pipí, ¿vale? Eso es por lo que mucha gente se confunde o dice lo del famoso cólico de lo que es orina. Ellos al final ellos saben, ¿vale? Y eso nos ha pasado a nosotros. Yo intento siempre hacer un ejemplo. Cuando tú tienes muchas ganas de ir a lo que es servicio, te duele el abdomen, ¿verdad? ¿Vale? Y cuando ya te quedas súper a gusto. Pues el caballo cree, ¿vale? Que también él tiene su momento donde también tiene que aguantarse de ir al servicio, sobre todo los machos, que les cuesta más hacer pipí en el sitio. Y entonces ellos creen que haciendo pipí se les va a quitar el dolor, ¿vale? Es una comparación con nosotros. Pues, ¿cómo se hace? Esto simplemente lo voy a hacer rápido, ¿vale? Bueno, simplemente tenemos que hacer una inspección, ¿vale? A ver cómo está el caballo, ¿vale? Si se ha dado muchos golpes, si no se ha dado golpes. Si se da golpes significa que lleva más tiempo, o sea, cuando tiene mucha herida, tal. Ver dónde está el caballo, ¿vale? O sea, a ver por qué, ¿vale? Si es paja, si es viruta. Estos ya son un poco más técnicos, ¿vale? Pero eso sería lo que nosotros hacemos cuando vemos un caballo en una cuadra. Cuando van a los hospitales ya no, porque ya está mucho más controlado. Estas son las zonas donde ocultamos. Nosotros dividimos, para hacer esto, lo hacemos en 4 cuadrantes. ¿Vale? Este es el lado izquierdo, ¿vale? Entonces vemos que aquí hay, si se oye, luego bajamos allá abajo, si se oye, y pasamos al lado derecho, porque dependiendo de la altura sabemos qué intestino está ahí, ¿vale? En el lado derecho está el ciego, en el lado izquierdo está el intestino delgado y lo que es colon, ¿vale? Y entonces más o menos con esa imagen ya podemos ver cuál es la zona que está o que puede estar más afectada. Luego hacemos la exploración rectal. Aquí hay un vídeo que está muy chulo, aunque es poco corto. Eso es lo que nosotros hacemos cuando metemos la mano. Lo primero que vemos, eso que está tocando, son los anillos inguinales, en caso de macho, ¿vale? Hay que palparlo. Luego, eso que está palpando ahora sería la flexura pélvica, ¿vale? Que es esa posición normal que tiene lo que es un caballo. Vemos la parte de arriba, que sería el colon dorsal,
Hay gente que lo hace con la mano derecha, yo lo hago con la mano izquierda, cada uno tiene su... Eso. Luego palpamos el bazo, que es enorme, subimos arriba, ¿vale? Y vemos tocamos el riñón izquierdo, que es el único que se puede palpar, y vemos ese espacio que se va a meter ahora, que es el espacio nefroplénico, que se llama, que es, luego vais a ver también un par de imágenes, que pues ese colon que habéis visto se engancha ahí arriba, ¿vale? Y da unos síntomas, en fin, es que tampoco quiero liarme por eso, porque empiezo a hablar de los cólicos y tampoco quiero... Bueno, luego nos vamos al lado derecho, eso es ciego, ¿vale? Y esas líneas blancas que hay ahí son las tenias, y eso se llaman tenias, ¿vale? Y lo que nosotros nos indica es si está bien posicionado, ¿vale? Si está en su sitio, ¿vale? Bien, la mayoría de los cólicos médicos, que como hemos dicho antes, son los más frecuentes, ¿vale? Solamente el 10% son quirúrgicos, ¿vale? El problema está cuando es médico y cuando es lo que es quirúrgico. Lo que es para mí hay dos. Una cosa es que no se controla la frecuencia cardíaca, pero sobre todo que no se controla el dolor, ¿vale? Cuando un caballo el dolor no se controla, sí o sí va a quirófano, porque las tripas esas, cuando se hinchan, se pueden romper y se rompen. Y entonces, aunque parezca mentira, se le rompe, le sale toda la cantidad de su contenido dentro del peritoneo, y como ya no hay tensión, porque se ha desinflado por dentro, se quedan súper tranquilos. Pero a las 4 o 5 horas aparece la peritonitis y se mueren, ¿vale? Entonces, hay que hacer siempre un diagnóstico certero, ¿vale? Los cólicos médicos pueden irse a quirúrgico, pero lo que nunca puede ocurrir es que un cólico que tú has diagnosticado que es quirúrgico, ¿vale?, se convierta en un cólico médico. Eso significa que nos hemos equivocado en el diagnóstico, ¿vale? El típico caballo que llega, ¿no?, que tiene... que seguro que es esto, luego al final ves que con la medicación todo está bien, al final sale, significa que nos hemos equivocado nosotros en el diagnóstico, ¿vale? Es mejor eso que el otro. Bien, ahora vamos simplemente a dar unas pequeñas nociones de cuáles son los más típicos, ¿vale?, que nos encontramos. La más importante es la impactación gástrica, ¿vale? Es simplemente que el caballo come, no bebe agua suficiente, o se ha manejado mal, o se le ha hecho lo que es trabajar mal, y entonces se le seca, podríamos decir, y entonces se hincha, ¿vale?, porque no puede pasar por el duodeno. Ahora vais a ver un vídeo, ¿vale? Y da muchísimo dolor, ¿vale? Pero lo bueno que tiene es que simplemente con el sondaje y con la sonda que habéis visto, y venga a lavar, pero lavar no es una vez. Igual nos tiramos 3 horas lavando, pues se pueden sacar hasta 5 o 6 kilos, ¿vale?, de lo que es comida dentro del abdomen. Y cuando cuando se lo saca entero, el caballo se recupera. Luego, también podemos encontrarnos, no os lo voy a contar todo, sino sería súper largo, serían las úlceras gastroduodenales, ¿vale? O sea, los caballos son muy, ¿cómo se dice? Tienen mucha probabilidad de tener úlceras, ¿vale? El 50% de los potros recién nacidos, nacen con úlceras gástricas, ¿vale?, ya, de por sí. Entonces, cuando viene un potro al hospital, lo que hacemos siempre es poner el famoso omeprazol, porque o sea, el 50% tampoco le vas a hacer una endoscopia o una gastroscopia a un potro que tiene un día, ¿vale? Entonces mejor se da su protector gástrico y luego se hace lo que tenga que hacer. Y luego está la parte de los tumores, pero eso es más raro, gracias a Dios. Aquí tenéis una impactación de estómago, ¿vale? Fijaros, eso es de sondar, y veis esa pasta se ha quedado en el estómago, y es imposible que el caballo, o sea, se lo obstruye y no puede pasar por el intestino delgado, ¿vale? Y entonces, si se hace mucha fuerza, ese estómago se rompe, ¿vale? Entonces, hay que hacer ya te digo, muchas veces nos tiramos hasta 3-4 horas con la sonda y venga a lavar, porque tienes que diluir, ¿vale? Tienes que diluir todo ese pienso, y alguna vez porque está ya medio masticado, pero imaginaros cuando son
Esto, cuando es muesli, o sea, cuando es mezcla que lleva la avena, lleva tal, entonces es más difícil todavía porque se atranca lo que es la sonda. En este caso es más fácil. Bien, o sea, aquí simplemente voy a ir un poco rápido, porque luego cuando hay bastantes imágenes, pues ya ahí podemos hablar. Estos son los que más solemos encontrarnos, ¿vale? Dentro de lo que sea el cólico que afectan al intestino delgado. El intestino delgado del caballo es enormemente largo, son casi 20 metros. Y entonces lo que más podemos, los que nos vamos a ver serían las obstrucciones, que son lo más normales, como hemos dicho antes. La causa, hay un montón. Impactación del intestino delgado, ¿vale? Por parásitos, por los potros, por ejemplo, o porque se le dé de comer una cosa. Yo me acuerdo que hace muchos años se puso lo que es de moda darle hojas de alcachofa, pero seca, ¿vale? Y la cantidad de cólicos que hubo por eso fue tremendo hasta que la gente... hace 2 años, ¿vale? Cuando estaba todo el pasto por la sequía, estaba súper cara, ¿vale? Nos encontramos muchísimos también obstrucciones porque la gente empezó a darle de comer lo que podía, ¿no? Y una de las cosas que se puso de lo que es de moda es la hoja de maíz, ¿vale? La hoja de maíz es imposible que un caballo pueda digerirlo, ¿vale? Porque no es rumiante, ¿vale? Y entonces lo que provocaba eran muchos cólicos. Para los propietarios fue malo, para los hospitales fue buenísimo, porque hubo una época que eran casi 3-4 cólicos diarios de cirugía. Lipomas, que luego vais a ver, ¿vale? Las adherencias, que puede ser por infecciones, es cuando las adherencias que hay una tripa que se pega con la otra, ¿vale? Y entonces, como no funciona bien, pues da cólico. Las infecciones, ¿vale? Las paperas, provocan infecciones dentro de todos los ganglios que hay dentro del abdomen, y entonces al inflamarse, ¿vale? Pues hace que se pegue todo el intestino y entonces tengamos cólico. El rodococcus es la enfermedad respiratoria más peligrosa que tienen los potros, ¿eh? Tumores y luego ya pues hay muchas más cosas. Aquí tenéis una impactación de ilion. Ilion es la parte final, ¿vale? del intestino delgado, ¿vale? Que se une ya con el ciego, ¿vale? Es una estructura muy fuerte, muy musculosa, porque es la que da, digamos, la presión final para empujar que vaya hacia ciego, ¿vale? Es súper largo, tiene está más o menos así, pero una musculatura tremendamente fuerte, ¿vale? Y es simplemente, ¿por qué? Porque cuando ya está llegando tiene que apretar para que se cuele en el ciego, que es ese de ahí. Es más típico en potros, ¿eh? Parásitos. Estos son los Parascaris equorum, que es el más normal, ¿vale? Eso es un potro y fijaros la cantidad que tuve que sacar, ¿vale? Porque está todo lleno de tal. ¿Cuál es la causa de esto? ¿Vale? Lógicamente que no hay un tratamiento de la madre, pero en un potro que tú sospechas que puede tener esto, lo que no se debe hacer nunca es darle su dosis completa de antiparasitario. ¿Por qué? Porque se van a morir todos de golpe, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es dar pequeñas dosis durante mucho tiempo para que poquito a poquito se vayan muriendo y no atranquen, ¿vale? Y esa es la mayor causa de eso, fijaros. Yo cuando hice la cirugía pasé así como una semana sin comer espagueti, porque son así de largos, ¿eh? ¿Vale? Lipoma. Los lipomas no es un tumor, ¿vale? Es un acúmulo de lo que es grasa, ¿vale? Que se forma en la zona del intestino. La causa siempre es la edad, pero sobre todo es por la cantidad de carbohidratos que comen los caballos. O sea, tener un caballo gordo. Los caballos no acumulan la grasa como nosotros debajo de la piel, ¿vale? Ellos la acumulan entre el peritoneo y la pared abdominal, o sea, dentro y en el abdomen, ¿vale? Entonces, si tienen tanta grasa, pues es muy fácil que ese acúmulo forme como una pelota. En este caso no pasa nada, ¿vale? Pero puede ocurrir que ese lipoma, que es lo que es más peligroso, ¿vale? Tenéis que pensar que todas las tripas están colgadas, ¿no? Entonces, si hay una pelota de lo que es grasa, por el peso se va estirando, ¿vale? Y entonces hace como un pedículo, que lo vais a ver ahora. Ahora sí voy para atrás. Mira, aquí tenéis uno, ¿vale? Y fijaros la longitud que tiene, ¿lo veis? ¿Vale? Eso que ha hecho, está colgado de arriba y ha ido cada vez más largo por el peso, lleva vasos sanguíneos, tal, y veis esa pelota. Entonces,
que no pasa nada. Pero si ¿cómo puedo darle? Entonces, habéis visto eso, ¿eh? Entonces, si tenemos la mala suerte de que eso, simplemente por un salto, por un movimiento brusco, esa pelota hace así y coge una tripa, como veis ahí, ¿vale? Eso ya no se puede deshacer porque el propio peso va a ir estrangulando hacia arriba. El principio, no sé si habéis visto las bolas estas de Argentina, que las tiran, ese es el principio, se lían y ya no se puede deshacer. Y entonces provoca muchas obstrucciones. Es más típico de los caballos mayores. Y sobre todo, pues aquí tenéis varios, son de tamaño grande. Aquí tenéis otro, pero este, porque se ve aquí como un pedículo, que vais aquí, ¿vale? Pero el problema que tiene es que se ha pegado con otra tripa. Entonces, es decir, le ha provocado una estrangulación. En este caso, pues, se operó, se cortó, se quitó y el caballo está perfecto. O sea, si los pillas, lo que da tiempo. Otras veces hacen un nudo, como este caso, súper difícil de resolver, pero no, al final es paciencia, ir quitando las cuerdas, porque eso tiene un lío un poco largo, pero bueno, una vez que está totalmente limpio, ese intestino se pone en su sitio y ya está. Aquí hay más. Aquí tenéis otro y fijaros cómo está estrangulado, ¿lo veis? Este es el pedículo y este intestino es el que ha sufrido todo el proceso que he dicho antes de endotoxemia, de la musculatura, pum, pum. Entonces aquí ese intestino está muerto, ¿vale? Y en este caso no hay más opción que hacer una resección, que es quitarlo. Bueno, es decir, eso sería uno. Hay más todavía, ¿vale? La introsuspección, que es lo que he dicho antes de los potros. Los vólvulos son los giros, ¿vale? Vais a ver un vídeo. Los giros es decir, como están sueltos, ¿vale? Pues se da la vuelta el suelo se lía. Y cuando se lía, como se inflama, pues entonces se sigue liando y al final acaban en cirugía. Y luego están las hernias internas, que hay un montón, en la encarceración del foramen epiploico, pues un montón de... Y sobre todo las hernias externas. La hernia externa más famosa es la hernia inguinal en los machos, ¿vale? La diafragmática es muy rara. Mira, aquí tenéis la imagen de un vólvulo, ¿vale? Este de izquierda, perdón, del lado derecho de la pantalla, es un vólvulo. Fijaros que está colgado de arriba, se empieza a girar y ese es el vólvulo. Aquí simplemente es una encarceración, o sea, la tripa ha hecho un agujero sobre el mesenterio, que es lo que hemos dicho, esto de aquí, ¿vale? Este de aquí, y entonces se cuela sobre sí misma y se obstruye. Hay que pensar, claro, que las venas son muy digamos, blandas, ¿no? Es decir, entonces cuando hay cualquier obstrucción, o incluso lo que es un dedo, ¿por qué se te hincha el dedo? Se te hincha el dedo cuando te pone algo que te comprime, es porque las arterias son muy fuertes, entonces mandan mucha sangre, pero las venas son más delgadas, ¿vale? Y entonces no tienen capacidad de volver la sangre para afuera. Pero la arteria sigue mandando sangre, pero la vena no es capaz de recogerla. Entonces por eso se te va hinchando. Esa es la causa de la inflamación. Aquí tenéis un vólvulo, pero hay un vídeo. Fijaros, ¿vale? Este es un vólvulo donde ya está suelto, o sea, ya lo he podido deshacer entero. Y fijaros todo el intestino delgado, ahí estoy intentando explicar a mi alumno por qué se había formado. Y esa zona negra es lo que ahora tengo que hacer, o sea, he hecho la resección, hay que quitarlo porque eso es tejido que está muerto. Y ahí hay un lipoma, ¿lo veis? ¿Vale? Porque siempre suelen estar muchas veces están las dos cosas juntas. ¿Veis? Ese es todo es abierto, eso estaba girado y he tenido que ir dando la vuelta hasta deshacer el nudo. El problema es que cuando haces eso tienes que tener muy claro, porque puede ser para la derecha o para la izquierda. Si te equivocas, haces el nudo más fuerte, y si lo haces bien, pues entonces es un poco la experiencia, ¿no?, de años. Aquí tenéis otro, un giro, y eso es resección. ¿Vale? Este es el foramen epiploico. Hay un espacio entre el bazo y el estómago, como un agujero que es normal, que es de este tamaño, así chiquitín,
Y en algunas veces, pues el intestino delgado tiene la mala suerte de entrar por ahí, y una vez que entra, no pasa nada, pero el problema es que incluso a veces se escapan, pero al entrar, como se va inflamando, va aumentando aquel tamaño y va entrando más intestino delgado cada vez más por la propia inflamación. Bueno, ahora vamos a hablar del intestino grueso, ¿vale? El intestino grueso hay dos, el colon dorsal, el colon ventral y luego el colon transverso, que es el que ya termina, ¿vale?, hacia el colon menor, que es donde ya se forman las bolas, ¿vale? Y ya vemos lo que los caballos estercolan, que es esas bolas. Esa es la parte final del colon menor. Es muy raro que haya cólicos por eso. Es donde se absorbe todo el agua, ¿vale?, y es donde ya se forma lo que es las heces. Las heces como las vemos nosotros luego, ¿vale? En el intestino grueso, en el colon, lo más normal son las obstrucciones, ¿vale? Está la impactación. Impactación nosotros decimos cuando está lleno, ¿vale? Y sería de ciego, que es menos frecuente, y la más frecuente de todos es colon mayor, es la más frecuente de todos los cólicos. Es simplemente que el caballo ha hecho una mala digestión, ahora creo que hay un vídeo, entonces no funciona bien una parte, entonces se impacta, ¿vale? Porque no sé si tenéis conocimiento de la anatomía del colon de los caballos. Bueno, vais a ver ahora una imagen. Es un colon que es doble, ¿vale? Hacia así, para arriba y luego para abajo. Es súper raro, la verdad. Entonces, y están pegados, o sea, están unidos, ¿eh? Entonces, el colon ventral, que es el que está abajo, es el que más se impacta, es el que más probabilidad tiene de impactarse, simplemente porque está abajo, ¿vale? Luego nos vamos a encontrar cuerpos extraños, típicos de los potros, ¿vale? Es muy frecuente que los potros jugando, pues se coman plástico, se coman cuerdas, ¿vale? Pero simplemente son animales jóvenes, ¿vale? Luego tenemos los enterolitos. Los enterolitos son unas piedras que se forman dentro del colon, que es normal, ¿vale? Pero a veces adquieren un tamaño demasiado grande y no pueden pasar. Ahora vais a ver una imagen. Es muy frecuente que cuando veáis heces en una cuadra os encontréis como unas piedras, como si así chiquitinas, que son como los cantos de un río, ¿vale? Los cantos rodados. Eso es normal, ¿vale? Lo estercolan ellos, porque no hay una reacción directa, pero se supone que la causa es por la cantidad de cal, ¿vale? Las aguas muy duras, como es la zona nuestra de Murcia o la zona del sur de California, tenemos la misma dureza de agua y casi tenemos la misma incidencia de enterolitos. Ahora hay menos, ¿vale?, porque se ha obligado a que todos los caballos tengan agua potable, ¿vale? O sea, ya no puedes darle agua de pozo. Entonces, claro, las aguas de pozo eran muy duras, ¿vale? Entonces provocan muchas enterolitos. De hecho, en España, en la zona del norte, cuando un caballo llegaba con un enterolito, es decir, para ellos era como una fiesta, ¿vale? Porque era raro. En cambio, para nosotros, yo tengo una colección, tengo uno que pesa 5 kilos, es así de grande, ¿eh? Ahora vaya a ver una imagen. Los fecalitos son heces muy duras, ¿vale? Es típico de los potros, ¿vale? Los fitobezoas. Los fitobezoas son unas masas muy duras, ¿vale?, que su formación principal está hecho por fibras que el caballo no puede digerir. Entonces forman unas pelotas. Un bezoar es una pelota dura pero de materia orgánica, ¿vale? Pero el caballo no puede digerirlo, ¿vale?, porque los caballos no pueden digerir una cantidad de lignina, ¿vale? Es una molécula que ellos no pueden digerir. Los trigobezoas es lo mismo, pero con los pelos, típico también de los gatos. Los gatos, las bolas de pelo por chuparse, eso se llama trigobezoas, ¿vale?, que son esas pelotas de pelo se llaman trigobezoas, ¿vale? Y luego la mezcla de las dos. Bien, y luego otra cosa muy frecuente de ese intestino, porque está totalmente suelto, ¿vale?, es que se desplace, ¿vale? Vais a ver vídeos, se va para arriba, se va para abajo, se va para adelante, se da la vuelta, ¿vale? Y lo hace solo, es simplemente por una alteración de la motilidad. Puede irse para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo. Ahora hay algunos vídeos que más o menos para que lo entendáis.
Bueno, aquí tenéis, este es un timpanismo de ciego que está en el lado derecho. Y fijaros cómo se va hinchando, se va hinchando, se va hinchando, ¿vale? Hay una alteración y por eso se hinchan del lado derecho, ¿vale? Luego voy a poner más. O sea, aquí tenéis un timpanismo, ¿vale? Fijaros que pues eso es la causa de cólico. Hay veces que el timpanismo es tan grande que no se puede resolver médicamente. Entonces la única manera que tenemos es descomprimir. Esa tripa se puede explotar, ¿vale? Entonces hay que descomprimirla. ¿Y cómo la descomprimimos? Pues abriendo, sacando el colon, en este caso el colon, perdón, y con un aspirador pinchamos, y se mete para adentro y ya está. Y muchas veces simplemente haciendo eso el caballo se recupera, pero él no puede resolverlo solo. Otras veces, que se hace lo que en el campo, en el timpanismo de ciego, si no hay opción quirúrgica o hay mucha prisa porque tiene mucho dolor, lo que se hace es eso, ¿vale? Con un trocar se pincha en el ciego y veis esa burbuja que hay abajo, es el gas que está saliendo. Se pone agua para que no entre, para que no entre aire, ¿vale? Bien, esta es la causa de que se puede hacer una impactación. Eso que veis abajo que está hinchando es el colon ventral. Esa es la mayor, es el típico cólico de impactación, ¿vale? Es decir, eso que veis arriba, o sea, lo que hay abajo, eso va de abajo, tiene que pasar por la curva esa para arriba e ir por el colon dorsal hacia la parte final. Entonces, si hay una alteración de la motilidad en una zona tan larga, por lo que sea, entonces no puede pasar las heces y se van obstruyendo hasta que produce la impactación. Bien, eso sería un desplazamiento rostral de izquierda a derecha. Fijaros lo que hace el intestino, el colon, lo hace solo, cómo se da la vuelta, ¿vale? Y tú cuando metes lo que es la mano, incluso hay casos que este es el, digamos, lo voy a poner otra vez, este es el que, digamos, el desplazamiento más completo, ¿no? Pero hay veces que esa flexura que tú ves que se gira, la veis, se queda ahí. Y cuando tú metes la mano, si no tienes experiencia, crees que la flexura pélvica está en su sitio, ¿vale? Y el diagnóstico es erróneo, ¿no? Mira, de este vídeo no hay. Bueno. Este es el colon dorsal, ¿vale? Y este es el colon ventral, ¿vale? Pues este sería un desplazamiento dorsal. Fijaros que él solo sube, ¿vale? ¿Por qué sube? Pues sube porque esos dos colon que habéis visto antes, este de aquí y este de aquí, tienen que tener una conexión, tienen que moverse más o menos con un ritmo, ¿no? Si no se mueven al mismo tiempo, produce un movimiento anormal y entonces se gira, se sube hacia arriba, es como una manguera. Tú con la manguera haces así, pues al final ella sola se lía, tiene que tener una mecánica que más o menos que coincida lo que va para acá por lo que va para acá. Entonces, si este tiene mucha motilidad y este no, las contracciones que van a hacer, va a ir subiendo hacia arriba, ¿vale? Y entonces aparece, se nos sube hasta aquí, ¿vale? Ese es el bazo, eso de color azul, y sería un desplazamiento dorsal izquierdo. Pero a veces tenemos la mala suerte de que se gira y se mete en el espacio nefroplénico, que es antes que hemos hecho así con la mano, que aparecía el riñón y una cosa de color verde, pues se enganchan ahí. Y una vez que se enganchan, en algunos casos podemos resolverlo con una medicación y en otros casos no hay más opciones que la cirugía. ¿Ves? Esto sería visto de atrás, lo que un veterinario mete, lo que es la mano, mete la mano, ves el bazo que está aquí, pero la flexura tenía que estar aquí y no está, ¿vale? Ves que hay entre el bazo y la pared abdominal hay algo y ya subes la mano y ves una cosa colgando, una tripa, que no debe de estar, ¿vale? Entonces el diagnóstico es fácil y si no está muy hinchado en algún momento se puede hacer médicamente o si no ya es cirugía. Bien, otra de las cosas que hay ahora muy frecuentes son el famoso sand colic, ¿vale? El cólico por arena. Pues una de las cosas, sobre todo se da en caballos que están en paddock y cuando comen del suelo, porque al final ellos, hay algunos que sí, otros que no, cuando van comiendo, ¿vale? Se les va pegando la tierra y se la van tragando, ¿no?
Y poco a poco van cogiendo cantidad. Una forma muy buena de verlo es hacer la prueba del guante. La prueba del guante es simplemente coger un guante de exploración, coger heces, llenarlo de agua, menearlo y dejarlo colgado. Entonces la arena va a ir bajando abajo, como en este caso, ¿vale? Se palpa perfectamente. Es muy fácil. Ahora, hay veces que no, ¿vale? Y la otra forma sería con la radiografía. Aquí veis, esto es arena, que no debía haber nada. Y aquí fijaros la cantidad que hay. ¿Vale? Y ahí lo bueno que tiene que si no tiene mucho dolor o no es dolor se puede tratar médicamente, ¿vale? Y una de las cosas que se usa es el Fisilium. Aquí tenéis más, ¿veis? Fijaros, eso es estómago y todo el colon ventral, ese que tenía la forma, ¿veis? Que hace así. ¿Vale? Ese es el colon ventral, que es el que se impactaba. ¿Veis? ¿Cómo se puede curar esto? Pues con un producto que se llama Fisilium, y entonces teóricamente esta planta cuando se hincha con agua forma un gel y entonces se pega a lo que es la tierra y poco a poco la va, ¿vale? Pero los estudios dicen que lo que tienes que hacer si un callo tiene esto es meterlo en un box, ¿vale? En un box que no tenga acceso a la tierra y poco a poco él solo irá estercolando, ¿vale? Bien, aquí tenéis un fecaloma, que sería este, ¿vale? Y estos son los enterolitos, ¿vale? Es una piedra, fijaros el que tengo con la mano, que ese es el peor para mí, pero fijaros, ese que tenéis abajo con el bolígrafo, ese es del mismo caballo, son 3 y son así de grandes. Y ese de arriba es el que pesa casi 4 kilos, ¿vale? Eso es tremendo. Y eso al final no tiene más remedio que abrir, no hay... Aquí tenéis uno, ¿vale? Que ya está fuera y veis que le da el corte para sacarlo, que sería este de aquí, y aquí ya está saliendo, aquí ya está saliendo hasta que lo sacamos. Bueno, y luego hay mucho más, ¿vale? Es decir, muchos más. Introspecciones, torsiones, las torsiones simplemente el giro, que lo vais a ver porque también es bastante frecuente, y una que es rarísima, pero me la encontré hace 15 días, un mes, ¿vale? La introspección de ciego, o sea, es el ciego, esa bolsa tan grande, se mete en el colon. Eso está descrito, pero solamente hay 4 artículos publicados en el mundo, ¿vale? Y lo que nosotros vimos uno hace poco, se murió, pero se murió no por la cirugía, sino le dio una cosa que se llama un SIRS, que es una inflamación sistémica, porque al final los cólicos, sobre todo cuando son muy grandes, los callos son muy sensibles, ¿no? Entonces tuvo como una reacción en el cuerpo, ¿no? Se llama SIRS, y entonces se murió, pero bueno, pero se levantó y estuvo 3 días viva en la yegua y al final se murió, pero bueno, eso es que es súper raro. Así que lo vamos a publicar este año. Aquí tenéis un timpanismo de ciego, fijaros lo grande que es eso, ¿vale? Ahí solamente está la parte de abajo, ¿eh? Dentro hay mucho más, ¿vale? Cuando hacemos la descompresión de eso, te puedes tirar 5 minutos, y los aspiradores son potentes, ¿vale? Son potentes, pero es con una aguja fina, no podemos pegarle un tajo, porque aparte sale todo eso a lo que es, todo eso está lleno de bacterias, ¿vale? Si tú le das un corte para que se desinfle solo, lo que estás haciendo es contaminarte todo el campo, ¿vale? Entonces hay que aspirar, eso lleva unos filtros que hacen que no se contamine el quirófano. A ver, no me acuerdo, Estos son, pues, cómo se van en una torsión. Pues eso lo hace solo. Y entonces, una vez que está la torsión, se hincha, y lo que nosotros vemos es, mete lo que es la mano, y lo que vemos es esa zona, aquí tenéis la imagen de una torsión de colon. Las torsiones de colon, si están ahí en esa altura, son de pronóstico muy malo, ¿vale? Porque está todo afectado. Pero si tenemos la suerte de que está en una zona intermedia, se puede hacer la resección y el caballo tiene un porcentaje bastante alto de que pueda sobrevivir. Aquí tenéis una torsión, ¿vale? Fijaros cómo está todo el mesocolon, que es esto de aquí, ¿vale? El colon ventral,
colon dorsal. Estoy estorbando, espera. Y esto de color rojo tenía que ser de color blanco, ¿vale? De un color blanquecino y tal. Y eso significa que se ha girado y al girarse pues se ha alterado. Aquí la única solución es la resección por aquí. Y el propietario no quiso asumir el gasto que eso tiene, no por la cirugía, sino el posoperatorio, que es bastante largo. Bien, una vez que hemos visto que los médicos ya no se pueden resolver, pues pasan a lo que es quirófano. Y lo primero que hacemos es estabilizarlo. No se puede entrar un caballo a lo que es quirófano con un estado general malo, ¿vale? Porque al final no vamos a tener éxito, el caballo se va a morir y el propietario se va a enfadar. Porque si le decimos, mire usted, este caballo no tiene posibilidades de surgir, hay muchos indicadores, está la CK, el lactato, una serie de cosas que podemos saber si el caballo está óptimo para entrar a cirugía o no. Entonces, lo que tenemos que hacer es estabilizar al paciente y ser muy sinceros con el propietario a la hora de venderle una cirugía que es cara, ¿eh? La cirugía de un cólico normal, sin complicaciones, al final de los 10-15 días que están, suele estar entre los 5.000 euros, ¿vale? Y si se complican, llegan hasta los 6.000, 7.000, 8.000. Entonces, lo que hay que intentar es hacer seguro. Lo primero que hay que hacer siempre es sondar, ¿vale? Un caballo no puede entrar a lo que es quirófano con el estómago lleno, porque cuando esté bajo anestesia general, los esfínteres, ¿sabéis por qué se sonda un caballo? Bueno, un problema, ¿no? Una forma que tiene, su forma del esfínter que hay arriba, entonces no hay posibilidad de que tenga hacia afuera. Si un caballo lo metes con eso, cuando esté bajo anestesia, ese músculo se relaja y al relajarse va a salir hacia adelante y se va a ir por pulmón, ¿vale? Entonces hay que quitarle todo el líquido que podamos. Y luego el caballo, cuando se caiga, ¿vale? Si hay por lo menos hay 10, 15, 20 litros, la posibilidad del golpe, por muy bien que lo haga, el caballo se va a caer. La posibilidad de que eso explote, pues está. Entonces siempre hay que vaciar el estómago. Bueno, ponemos nuestras cosas, la cateción, la anestesia, tal, el catéter. Este es el campo quirúrgico, no sé si había estado alguna vez en una cirugía, pero es decir, allí son unos paños especiales que vienen ya es decir, con unos sistemas para unas bolsas para que las tripas, como tienen tanta cantidad, cuando las sacas se te van por los lados. Entonces llevan unas bolsas para que no se te caigan. Siempre hacemos la cirugía con doble guante y con manguito, ¿vale? O sea, tú tienes que operar con doble guante y cuando haces la incisión y metes la mano, tienes que hacer el diagnóstico, se hace solamente por palpación vía, o sea, hace una incisión, que suele ser de esto, no más, metes la mano y con la mano tienes que saber dónde está el problema. Entonces, el conocimiento de anatomía que tienes que tener bastante alto. Y luego, otra cosa, es que hay que pensar que cuando tú ves un caballo de pie, está en una posición, pero cuando operas está al revés, ¿eh? Entonces, tienes que hacerte un ejercicio mental. Yo lo que hago es que 5 minutos antes, mientras preparo todo lo que es la mesa, estoy repasando la cirugía. O sea, es la forma de concentrarme que tengo. Bueno, esto es el paño, ahí hemos hecho la incisión y esto es lo que os digo. O sea, es como nosotros nos encontramos un caballo cuando entramos en la cirugía. Entonces, cuando tú metes lo que es la mano por aquí, pues tienes que saber de dónde están todas las cosas y sobre todo es lo que no está en su sitio, que es la causa del cólico. El lado izquierdo, el lado derecho. Y ahí estoy con la mano y entonces cuando meto la mano estoy haciendo el diagnóstico. O sea, estoy viendo dónde está el problema o lo que creo que es el problema. Saco lo que me interesa y en este caso siempre es descomprimir porque si hay mucha presión dentro no puedes trabajar y puedes romper, ¿vale? El intestino es muy delicado, entonces saco el colon, lo descomprimo, eso me da más espacio para poder seguir haciendo la exploración, ¿vale? Ciego, ¿vale? También, y ahí ya veis el colon fuera, un trozo de colon. Eso es una impactación, ¿eh? Colon ventral,
colon dorsal. Y lo que hacemos es darle un corte donde está lo que es la flecha, aquí, y vaciamos. No sé si hay sí, bueno, esto está vacío ya. Es un colon entero fuera. Y una vez que lo tienes todo en su sitio, pues ya, dependiendo de lo cólico que sea, pues se hace una cosa o la otra. En este caso, pues, por ejemplo, simplemente he puesto, pues, es decir, cuando hay una torsión, hay que hacer una enterectomía. Una enterectomía es cortar un trozo. ¿Vale? Enterectomía es intestino delgado y colectomía, ¿vale?, sería de colon. ¿Vale? Y si es ciego, es tiflectomía. Es que poner los nombres muy raros. Y ahí ves cómo hemos cortado un trozo y estamos suturando, ¿vale? Se puede hacer con la grapa. En medicina humana hacemos la grapa por la rapidez, pero en caballo se ha visto que es más seguro hacerlo con la mano, ¿vale? Es muy fácil, no es una gran complicación, simplemente son dos cosas, pero es muy fácil hacerlo. Bien, otra cosa que nos encontramos mucho son las evisceraciones después de la castración. ¿Vale? O sea, la castración en campo se considera la cosa más sencilla del mundo, ¿vale? Hasta que te pase esto. Cuando castras un caballo de así, de pronto se te caen las tripas, pues entonces, la castración lo pongo simplemente para que no, es que esto es una castración, te voy a cobrar 150. No, o sea, las castraciones tienen sus complicaciones y una es esta, que se salgan las tripas por los testículos. Aquí lo veis. Este caballo al final lo sacrificamos porque la cantidad de intestino delgado que tenía afectado era tremendo y tenía una peritonitis además. Bueno, aquí tenéis otro, otra, en fin, que es muy, y aquí tenéis ya una enterectomía terminada, ¿vale? Veis que parece que no hay nada, ¿vale? Pues ahí le estamos haciendo las pruebas para comprobar que no hay escape, que no hay salida. Aquí tenéis otra. Y aquí hay un vídeo para ver cuando ya está lo que es terminada, pues comprobamos la motilidad. Es donde yo tengo los dedos, la zona negra está por ahí, ¿vale? Y veis cómo se mueven, ¿eh? Y le hemos quitado un trocillo, no me acuerdo cuánto. Aquí hay más. Y aquí pues el vídeo de ver cómo hacemos la sutura, que es un poquito es decir, tediosa, porque tiene que ser muy, muy, muy finico, pero la verdad es que cuando terminas y se quedan bien y el caballo vive sobre todo, te da muchísima satisfacción, la verdad. Aquí lo que estamos es valorando qué zonas vamos a cortar y no vamos a cortar, ¿vale? Entonces, este es un caso donde cuando lo vimos estaba de color negro, o sea, estaba mal, pero no está totalmente mal, como para decir, cortamos seguro, como los otros que habéis visto que estaban negros, ¿no? Entonces lo que hacemos es, lo metemos dentro, esperamos 10 minutos, ¿vale? Y cuando lo sacamos, si recupera la sangre y tal, hay muchos caballos que no es necesario cortarle el trozo, pero hay que esperar, ¿no? Bueno, cuando hace una cirugía empiezas a sacar, porque es que está todo suelto, fijaros, o sea, pues tira y empiezas a sacar intestino como si fuera morcilla. Bueno, aquí ya estamos lo que es terminando, hemos resuelto la cirugía y hemos hecho esto que veis aquí es el abdomen, ¿vale? Y ahora son los que debe hacer subcutáneo y aquí un caballo ya terminado. Ahora ¿veis? Ahí veis la incisión, ahí tenemos grapa, pero ya no la usamos la grapa, ¿vale? Ahora usamos solamente casi toda la cirugía, si no hay tensión o tenemos la posibilidad, todo se hace en cirugía intradérmica. ¿Por qué? Porque no producen casi infección y no producen cicatriz, ¿vale? Esta es antigua y desde hace un año se ha visto que incluso es mejor la intradérmica que no ponerle la grapa. Las grapas finas provocan inflamación. Y aquí tenéis el caballo que se está despertando de la cirugía. Y aquí veis una potrita, que es la que está operada con la madre. La que está operada es la potra y esa es la madre. Los potros son súper agradecidos.
Bueno, y este es el récord que yo tengo de quitar una tripa. Fijaros la longitud de la tripa y fijaros mis compañeras en el suelo. Es lo máximo que he quitado, ¿vale? El caballo no vivió, ¿vale? Porque es imposible que un caballo viva sin más del 50% de sentido delgado. Pero el propietario, porque era un caballo muy caro, quiso intentarlo. Entonces estuvo vivo 10 días, pero no pudo, ¿vale? Porque no tienen capacidad de... ¿Eh? 20 y tantos metros. Es que fíjate, está tumbado ahí. Bueno, ahora voy a hablar o sea, esto es súper chulo, ¿no? Pero los cólicos también tienen lo que llaman las complicaciones y hay que estar preparado para ello, ¿vale? Las más frecuentes son las peritonitis. La peritonitis es la infección, porque esa tripa negra que habéis visto, en ese momento está sacando también bacterias hacia afuera, ¿vale? Porque la pared intestinal, a no funcionar bien, no hace de filtro, o sea, no hace de estanco, entonces las bacterias salen fuera. Entonces salen fuera, podemos tener la peritonitis. El caballo es decir, si comparamos, por ejemplo, con una vaca, ¿no? O incluso con una persona, tienen una peritonitis generalizada, ¿vale? Si la infección está en un punto, reacciona todo el peritoneo igual, ¿vale? Una vaca no, una vaca la peritonitis es local, ¿vale? Una persona también es local al principio, luego se puede complicar, pero los caballos no. Los caballos, una vez que aparece la peritonitis, ya da igual, ¿vale? O sea, se pueden tratar y tal, pero el pronóstico es muy malo. Luego tenemos el hilio paralítico. El hilio paralítico significa que el intestino delgado no se mueve, no se contrae, ¿vale? Pero bueno, eso se pone una serie de sustancias que aumentan la contracción y arranque, ¿eh? Y bueno, la mayoría de las veces se suelen resolver. Luego tenemos los infartos, el fallo renal agudo. El fallo renal agudo es la mayoría de las veces porque el caballo ya ha entrado con una alteración bastante grave, porque ha estado súper deshidratado. Entonces lo que hace el caballo, igual las personas y todos los animales, es que cuando hay una deshidratación, lo primero que hace es cerrar el grifo. El cerrar el grifo es que el riñón se cierra, no produce orina. Pero ¿qué pasa? Que tampoco, que no produce orina para no perder agua, pero tampoco soltamos toda la cantidad de metabolitos que necesitamos soltar, ¿vale? Y eso va a la sangre, ¿no? Entonces, la insuficiencia renal, por eso a las personas se hace ¿cómo se llama? No me acuerdo. La diálisis, ¿vale? Pero en caballos no tenemos la posibilidad de hacer diálisis, ¿vale? Ni en pequeños, porque es carísimo. Otra cosa que podemos tener son las dehiscencias de la sutura, es decir, son cirugías, sobre todo las más largas, las que duran 4 o 5 horas, ¿vale? En donde tú estás metiendo la mano y sacando, entonces esos bordes, ¿vale? Se inflaman y luego no, es decir, pueden tener un problema de que la sutura rompa esos bordes, ¿vale? Y luego otra cosa que tenemos es que los caballos, sobre todo los españoles, están muy gordos, entonces cuando tienes una cantidad de grasa, sin exagerar, así de grande, cuando tú eso lo cierras, esa grasa se deshace y esa grasa se va a meter por los bordes que tú has hecho en la cirugía. Entonces van a impedir que cicatrice y puede ser que se rompa, ¿vale? Se rompa y se le pueden salir el intestino. Normalmente no suele ocurrir porque nos damos cuenta antes y entonces hay una serie de cosas para evitarlo. La infosura, ¿vale? Cuando un caballo tiene endotoxemia, es muy probable que pueda tener infosura. Depende del el tipo, el nivel, la cantidad de endotoxemia será más grave, menos grave. De hecho, luego en la práctica vamos a hablar un poquito de la infosura. Y luego están estas patologías que, por ejemplo, es la coagulación intravascular diseminada o CIS, o la otra que he dicho, el SIR, que son complicaciones ya simplemente de lo que es la sangre. Y eso igual pasa en caballos, pasa en pequeños y en personas, ¿vale? Es un problema simplemente de la propia enfermedad, ¿vale? Y otro son las hernias, ¿vale? Es decir, no ha habido una buena cicatrización. Este sería un caballo con infosura, con alaminitis, o típico. Aquí tenéis
un caballo con una infosura porque, o sea, ¿vale? Es decir, esta zona se ha despegado, ¿vale? De aquí, esto tenía que estar aquí arriba, y el tejuelo, que es esto de aquí, fijaros, está abajo. Esto lo vamos a ver luego después. Puede ocurrir las adherencias, sí, es una zona donde tú has estado dándole, o sea, con mucho manejo, puedes provocar una inflamación de la serosa, y la serosa se puede pegar entre ellas, porque una cosa buena que tienen los caballos es que cuando tú suturas, tiene una capacidad de cicatrizar el intestino tremendamente grande, o sea, pero impresionante. Por ejemplo, hay veces que, muy pocas veces, pero hay veces que tienes que operar un caballo y al día siguiente operarlo otra vez, ¿vale? Porque sigue con dolor o porque tiene un hilio paralítico, una serie de... No. Y entonces, cuando coges la zona que has hecho la cirugía, ves que está cerrado. O sea, que prácticamente no lo ves. Ves la sutura, pero por encima ya hay tejido. Es impresionante. Pero también, como cicatriza tan rápido, pues tenemos el problema de la posibilidad de que se peguen las tripas, ¿vale? Este es un caballo muy famoso que tuvo una colitis, ¿vale? Y la colitis le provocó, bueno, pues ese es el colon, ¿vale? Ese es el colon ventral, que tiene una luz, sin exagerar, de este tamaño. Pues tenía un agujero de este tamaño, ¿vale? Así chiquitín, se había contraído. Entonces le hicimos la resección de ese trozo, se empalmó y ahora tiene 23 años el caballo, y es el reproductor, un caballo muy conocido. La infección de las heridas, eso es una cosa que cada vez intentamos que sean lo menos posible, pero son caballos y los caballos tienen una tendencia a las infecciones muy alta, ¿vale? Y ahora con la historia de la ley de medicamentos, la posibilidad de usar antibióticos cada vez los tenemos mucho más complicados, ¿vale? Pero bueno, es decir, lo que sí nos dimos cuenta, ¿vale?, es que teníamos más incidencia cuando ponemos grapa, ¿vale? Ya no ponemos grapa y hemos bajado la incidencia bastante. Complicaciones, ¿vale? Pues estos son puntos de la sutura, ¿vale? Y el cuerpo a veces la rechaza, ¿vale? Cuando se deshace, ¿vale?, esos trocitos, el cuerpo funciona como si fuera como un cuerpo extraño, entonces forma accesos, ¿vale? Y en este caso pues formó ese acceso, pero bueno, esa yugua está bien, ¿no? Para que tardó más tiempo en estar normal. Y estas son las dehiscencias de la sutura. ¿Veis? Ahí se ha infectado, aquí tenemos la sutura, ¿la veis? Y los bordes, como estaban muy alterados, se han roto y no han aguantado. Pues nada, en estos casos se reopera, ¿vale? Simplemente se tumba el caballo, se limpia, se reaviva el tejido, ya se le pone una sutura más fuerte y ya está. Aquí tenéis un caballo. Este caballo lo pongo siempre porque, aunque sea estéticamente sea feo, este caballo fue campeón del mundo de salto hace muchos años y saltaba con eso. O sea que no duele, pero estéticamente era feo, ¿vale? Ahora ya hay otra. A veces hay hernias pequeñísimas como esa, ¿la veis?, que se tratan con esto, bueno, ¿vale?, con estas fajas. Estas fajas para mí son las mejores, ¿vale? Hay varias, pero esta lo bueno que te da es que, veis que tiene unos velcros que puedes regular tú la fuerza donde quieres, ¿vale? El problema es que son caras, cada faja está alrededor de los 1.000 euros, pero es lo mejor que hay. Y ya está. Esta es mi caballo, y mi mujer y mi perro. ¿Y tenéis alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Qué porcentaje de recidiva en caballos ya con cirugía y que responden bien y no han tenido ninguna complicación? ¿Hay recidiva? A ver, es decir, solamente hay una, ¿vale?, que un caballo que se pueda tener, que es el atrapamiento nefroplénico, ese que se sube, se engancha, ¿vale? Ese es el que sí se ha visto que hay caballos que tienen tendencia. Entonces, cuando te pasa una vez o dos veces, ¿vale?, porque muchas veces se puede resolver con entonces por una cirugía, por la laparoscopia, ese espacio se cierra para que cuando suba el colon tope y no pueda subir. En general, yo no he reoperado prácticamente, o sea, un caballo dos veces. O sea, es muy raro. O sea, y si tiene un cólico es otro diferente.
es mala suerte. ¿Tenéis alguna duda? Tengo una pregunta. ¿Cuál es el tipo de cólico más complicado a la hora de cirugía? La hernia inguinal. Porque tienes que hacer, porque tienes que entrar por aquí, por una zona súper delicada para poder sacarlo. Tienes que sacar el intestino, cortar, ¿vale? Luego tienes que castrar y tienes que cerrar lo que es el anillo inguinal. Entonces es una cirugía que son fácil, yo tardo unas 4 horas, porque tiene mucha tela. Pero sí tengo la suerte de que tengo a un compañero mío que también sea cirujano, entonces mientras uno está haciendo una cosa, otro está castrando, está cerrando el anillo, entonces, pero 3 horas no te libra nadie, porque esa es la más... A ver, para mí ahora la más fuerte ha sido la que os he comentado antes de la introspección del ciego sobre el colon, porque no está descrita. Está descrita en los libros, pero no está descrita como tal. Entonces esa fue la más difícil que he tenido en los últimos de mi vida. Y bueno, que lo que tengo las imágenes, pero no me ha dado tiempo a lo que es ponerlas. Bueno, vamos a ver ahora un caso de la menitis, ¿vale? Que es la infosura, que es lo que hemos comentado antes. Entonces yo voy a daros primero unas pequeñas nociones muy leves y voy a explicar una serie de cosas que hacemos para intentar arreglar ese daño que es la infosura, que como comentaba antes es una de las enfermedades peores que tiene el caballo. De hecho, todavía no se sabe muy bien por qué, ¿vale? Sabemos muchas cosas, pero no sabemos exactamente por qué unos sí y otros no. El caso es que al final tenemos que intentar tratarlo como podemos, ¿vale? Aquí tenéis un caballo con infosura y ahí un caballo con una infosura que es crónica, que vais a ver las placas reales que se le hicieron para hacerle el herraje que le va a hacer el herrador Manuel, ¿vale? El problema con una infosura es que se produce un daño enorme. No hemos podido poner unas imágenes de este caballo cuando estaba así, con el hueso fuera, porque problemas de conexión de internet, pero bueno. Y ahí veis, es un corte sagital de un casco en donde el hueso se ha separado. Este es el hueso y esto tenía que estar totalmente paralelo, ¿vale?, a lo que es el casco, que sería esta zona de aquí. Fijaros dónde está el hueso. Y en muchos casos el hueso se sale hacia abajo porque perfora el... ¿Por qué? Aquí tenéis un caballo normal, ¿vale? Fijaros y este es un caballo con infosura. Se ha rotado. ¿Por qué se ha rotado? Hay 3 formas, ¿vale? Una es la rotación, que es esta de aquí, y es porque la parte de adelante se ha separado, porque se ha inflamado las láminas, y entonces se suelta, podríamos decir. Y el tendón, hay un tendón que viene por aquí arriba, que es el tendón flexor profundo, que tira de este hueso, ¿vale? Y digamos lo arranca, podríamos decir. Pero la parte lateral, ¿vale?, sigue pegada, por eso rota. Hay algunos casos que se separa completamente todo y se hunde. Ahora vais a ver una imagen. Y en otros casos, que es por lo que vamos a hacer todas las placas que vais a ver después, solamente se separa un lado y entonces el casco se gira. Como veis aquí, esto está visto de frente, este lado está más bajo porque se ha separado y se ha hundido hacia abajo, ¿vale? Pero el lado este de aquí, el lado de aquí, se mantiene en su sitio, ¿vale? Ahora voy a poner otra cosa y ahora vamos a ver las placas reales del caballo. Vale, la infosura, su nombre técnico es ese que veis ahí, es la menitis, o sea, aséptica, es decir, no hay infección generalizada, ¿vale? Esa es aquí tenéis, estos ya son las placas reales de ese caballo, ¿vale? Si os dais la vuelta, veis que el caballo está delgado, pero no está delgado porque esté enfermo, sino porque no es bueno que mientras están con esta enfermedad tengan mucho peso. Entonces se les baja de peso, porque el peso influye, lógicamente. Entonces se les baja de peso para que no se hagan, para que no se hagan más daño, ¿vale? Luego cuando se recuperan, se vuelven a recuperar su peso normal. Aquí veis, en el caso cómo el hueso está separado y fijaros cómo aquí hay un espacio. No se ve el puntero. Bueno, aquí
Veis que lo que es el hueso tenía que estar aquí. Y fijaros cómo se ha girado. Ahora hacemos una placa anteroposterior, que sería de adelante hacia atrás, para comprobar si este hueso está girado hacia un lado o hacia otro. Aquí no está girado, pues muchas veces es la forma que ellos se ponen. Entonces repetimos y vemos que no. Vemos que el hueso, que es el de abajo, está perfectamente colocado. Esta sería la mano izquierda. Esta sería la mano derecha y veis que está igual. ¿Vale? Exactamente igual. Eso que veis ahí, que es que como no funciona el puntero, de color blanco, es una pasta de bario que la ponemos nosotros para luego hacer las mediciones. ¿Vale? Aquí vemos igual, ¿vale? Y vemos que el tejuelo no se ha girado hacia los lados. Bien, una prueba que hacemos muy importante es hacer una prueba que se llama la venografía, ¿vale? La venografía consiste en poner un contraste en esos vasos que hay ahí y se hace una placa. Ahí lo que vamos a ver es cómo está el riego sanguíneo, ¿vale? Porque los vasos sanguíneos que hay dentro del casco se estropean y si no tienen una buena calidad de sangre, si no hay sangre, el hueso y el casco se pierde, ¿vale? Si no hay sangre, se mueren los tejidos, ¿eh? Entonces, le hemos hecho el contraste. Aquí veis la zona, esa blanca es donde hemos puesto la inyección, ¿vale? Con un torniquete e inyectamos un contraste. ¿Veis? Todo eso son los vasos sanguíneos que tiene el caballo, ¿vale? En un estado que no es normal en este caso. Aquí es la primera placa que se hace en extensión, o sea, con la mano sin peso, y luego ya se hacen placas en diferentes posiciones y veis todo eso que veis ahí de color blancos, es toda la cantidad de vasos que tiene el casco. El casco es una de las estructuras más complejas que tiene el caballo. O sea, para explicar el funcionamiento de un casco, solo del casco, pues hace falta unas 4, 5, 6 horas solamente de anatomía, ¿vale? Y luego funcionamiento. No es un casco una cosa como una uña, no. El casco del caballo tiene unas funciones súper bonitas y es una de las estructuras más bonitas que existen en la naturaleza, para mi gusto. Aquí tenéis toda la estructura del casco. Y veis que por la parte de adelante sería toda esta parte de aquí, todo esto es el plexo de arriba del rodete, y fijaros como aquí no hay tantos vasos sanguíneos como debería de haber aquí abajo. Y fijaros que tiene un pico, ¿vale? Ese pico no es que se le haya formado hueso, sino es que como no tiene riego sanguíneo en esa zona, veis que no llega el contraste, el hueso ese se ha estropeado y se ha comido, ¿vale? Le falta hueso, no es que le haya salido un pico, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos da es un pronóstico para el caso, ¿no? Para decirle al dueño. Y luego las placas son también muy importantes porque tenemos que decirle al herrador dónde tiene que poner el peso, ¿eh? Ahora lo explico. Aquí tenemos una venografía, fijaros, visto igual de adelante a atrás. Hay mucho riego sanguíneo arriba, pero abajo tiene muy poquito riego sanguíneo. Aquí se ve una posición así, ¿vale? Sería una dorsopalmar, le decimos nosotros, y fijaros toda la cantidad de vasos que hay, ¿vale? Con todo el plexo que tiene, ¿vale? Esto es una arteria, una vena, y aquí veis que no tiene la misma densidad que tiene en esta zona. ¿Veis? Se ven vasos, pero no hay una buena calidad, por eso tiene ese defecto en el hueso. Esta sería la mano izquierda. Se hacen muchas placas dependiendo del tiempo para ver cómo se va yendo todo el contraste, para ver qué parte funciona y no funciona. Aquí os pongo alguna. Fijaros el pico ahí abajo, de la punta. Le hacemos lo mismo en la mano derecha. Este tiene más cantidad de sangre, ¿veis? Cada estructura es diferente. Aquí igual, pero fijaros también cómo en la punta también sí tiene unos nuevos vasos sanguíneos y unos que salen hacia afuera, ¿los veis? ¿Veis? Este es mejor pronóstico porque le llega la sangre y está intentando cicatrizar.
Y aquí la misma placa que hemos hecho antes y veis que el borde de abajo, tiene mejor calidad que el otro. Entonces nos ayuda para el pronóstico del caballo. Y fijaros el pico, aquí se ve mejor todo esto, ¿veis? Todos estos vasos nuevos, porque el hueso tenía que estar aquí, ¿veis? Y no hay un tejido que ha formado, pero no hay hueso. La misma placa, veis que tiene más calidad de riego sanguíneo. Y ya es cuando ha pasado un tiempo. Y aquí tenemos las dos manos, ¿ves? Para que comparar las diferencias entre una mano y entre la otra, ¿vale? Entonces esto lo que nos ayuda es ver qué ha pasado por dentro del casco, ¿vale? Es decir, hay que entender cómo funcionan lo que son las láminas del casco, ¿vale? Tiene una parte que es estuche del córneo y otra que es el corion, y son así, ¿vale? En el momento que se inflaman, se sueltan, ¿vale? Y por eso se produce esa rotación del hueso. Las placas son muy importantes para luego decirle al herrador dónde tiene que mandar el peso, porque el casco, si hacemos una división más o menos por lo que es en medio, la parte de adelante es donde está el hueso y la parte de atrás no hay hueso. Están los fibrocartílagos, la almohadilla plantar, los tendones, el navicular, un montón de cosas. Entonces nosotros lo que queremos es mandar el peso desde el centro hacia atrás, para evitar el peso hacia adelante, que es lo que a él le duele, ¿vale? Y cuanto menos peso tenga, menos presión hay sobre estos vasos sanguíneos que habéis visto, y entonces si no hay presión, los vasos no se comprimen, y si no se comprimen, llega más sangre, ¿entendéis? Y entonces se cura. Si no llega sangre, nada se cura. La sangre es fundamental para la recuperación de toda enfermedad. Entonces, con esta radiografía, nosotros ahora, lo que Manuel va a intentar darle una forma a ese casco y que el caballo esté lo más confortable posible, ¿vale? Y ya está. Entonces, para que vierais un poco el por qué hacemos la radiografía y las pruebas que hacemos con la infusión. Ahora se va a proceder a herrar y yo explicaré algo si me preguntan, ¿vale? Vale, esa sensación que hace, ¿vale? No es porque no controle, es porque no tiene una buena propiocepción, ¿vale? O sea, no controla bien dónde pone la mano. Entonces, nosotros vamos a intentarle que él esté más a gusto. Entonces, hay que bajarle talones.
ahora estamos aquí desparmando para ver hasta dónde tenemos la línea de corte y poder aplomarlo, más o menos. Cuando se hace estas cosas normalmente se hace en un hospital o un compañero que tenga rayo X, se hace una radiografía para ver cómo hemos cambiado el ángulo. Veis que estaba así, pues con el recorte que le ha hecho el tejuelo ha cambiado seguro. No vamos a hacer placas porque son rayo X y no tenemos plomo para todo, ¿vale? Entonces no podemos hacer radiografías con tanto público. Eso sería lo ideal. vamos a poner es una herradura de balancín, ¿vale? Una herradura de balancín es una herradura que le permite, como dice el balancín, hacer esto. Se puede girar, o sea, se mueve hacia la integral. ¿Por qué? Pues porque él, como no está cómodo, esto le permite ponerse como él quiera de cómodo. Y cuanto más cómodo esté, mejor recuperación tiene, ¿vale? Esto se llama herradura de balancín o de banana también. Es la que se le va a poner.
y veréis cómo cambia después cuando se hierve.
que has terminado, ves como ya no tiene el mismo casco, ya ves que apoya diferente. Ahora, si no te importa, lo vamos a andar. Suave, despacio, porque tiene que acostumbrarse a la nueva posición, ¿vale? Y necesita un tiempo, ¿vale? Aquí lo único que podemos hacer es ponerlo a él cómodo, lo más cómodo que podamos. Está mejor, ya no. Pues ya está, ya habéis visto un herraje para una infosura. Cada infosura tiene su herraje, no todos son iguales, ¿eh? Cada caso es diferente. Bueno, pues nosotros hemos terminado ya. Bueno, muchísimas gracias otro año, ¿no?, por venir y darle las gracias a Isidro por el segundo año que nos ha acompañado. Un aplauso para Isidro. Dar las gracias a la FERICAC, porque todos los años esta jornada que nos la hacen, la pagan ellas, el desayuno no lo pagan ellos, el stand no lo pagan ellos. O sea que muy agradecidos, todos los años nos lo hacen. Dar las gracias a los dos maestros que habéis tenido hoy, a Isidro de la UCAM y bueno, a Manuel. Y bueno, como estamos con los cursos, vamos a ver si recuperamos pronto los cursos de ganadería, que sé que estáis deseosos. Y por lo demás, muchas gracias. ¿Esto de quién es?